Y los que nos siguen por las redes, en el estudio bíblico, el modelo de Jesús, estamos en el capítulo 23 del libro de Mateo. Gloria a Dios. Y nada, ya hoy debemos terminar el capítulo 23. La semana que viene entramos en el capítulo 24, uno de los capítulos más citados, mencionados y controversiales. Pero si usted lee el 23 primero, entenderá el 24. El problema es que la gente va al capítulo 24 sin haber estudiado el 23. Y ahí es que se forman las grandes mezcolanzas. Ahí es que se forman los juntes demoníacos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar de los ayes. Estoy en el verso 13, básicamente, pero déjeme decir algo introductorio. En esta sesión que vamos a tratar hoy hay 7 ayes contra los escribas y los fariseos por causa de su hipocresía. Y vamos a hablar un poquito de lo que es esa hipocresía de los escribas y fariseos, que ya en otras ocasiones Jesús los llamó y los trató de esa manera. Pero vamos a enfatizar un poquito más sobre ese tema hoy. Cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjate que mencionó los dos grandes grupos religiosos del judaísmo, escribas y fariseos. Y eso está en el verso 13, 15, 23, 25, 27 y 29 de ese capítulo 13. O sea que están los 7 ayes, las 7 veces, con excepción del verso 16 que dice, hay de vosotros guías de ciego. Ahí le llamo de otra manera. Hay 3 ayes que tienen que ver con la enseñanza de los escribas, 3 con la vida de los fariseos, y el último va dirigido contra toda la nación, pueblo de Israel o los judíos, ¿verdad? Ay es una interjección de dolor moral. Cuando el Señor hace esa exclamación de ay, es una declaración de dolor moral, de angustia o de acusación. Es un señalamiento, ¿verdad? Es un lamento. La compasión de Cristo le hizo sentirse afligido por el egoísmo de los escribas y fariseos. Esta gente pues estaba operando bajo su sistema religioso. Y créame que las religiones, como todos los grupos, están cargados de egoísmo. Tú sabes, cuando algo es puro y limpio, que no hay egoísmo. Pero cuando tú ves que hay un ego bien fuerte, o hay una egolatría, o hay ese egoísmo desenfrenado, ya tú sabes que eso es carnal, que eso es una religión, que eso puede ser hasta una ideología, en cierta manera. Y de eso está lleno el mundo, ¿verdad? Entonces la diferencia entre una religión y la pureza del cristianismo o de lo que ama a Dios es que no hay ese egoísmo desmedido, ¿verdad? Sino que hay humildad. Por lo tanto, hipócritas es la transliteración casi exacta de la voz original en el griego singular de hipócrites. Así en griego se dice hipócrites. El término es empleado en el griego clásico para designar el actor o comediante en la escena. O sea, en los tiempos griegos, cuando tú veías una escena de una dramatización de un actor, un comediante, lo quité de aquí, cuando no había medios electrónicos de amplificación, era que los actores en escena se hicieran oír por un público de 25,000 personas o más en los anfiteatros, ¿verdad? Por lo tanto, se ponían unas caretas
y dentro de esas caretas, en su interior habían pequeños megáfonos escondidos, ¿verdad? Y usted dirá, pero en aquello entonces sí, pues, bueno, era una careta que tenía unos orificios que hacía el efecto de amplificar la voz como un megáfono, ¿verdad? No tan moderno como los de ahora, pero sí, cumplían el objetivo, ¿verdad? De modo que un hipócrita es literalmente el que lleva una máscara o demuestra lo que no es en público, porque se esconde detrás de la máscara. Entonces ellos tenían ese palito, ¿verdad? Subían así la máscara y ahí estaban esos orificios que hacían la proyección de la voz. Por lo tanto, esa situación del hipócrita es la definición que nosotros tenemos que tener en nuestra mente para entender ahora lo que voy a estar leyendo. Entonces el verso 13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Fíjese que Jesús está ya a horas de la muerte y pasión, de que ellos lo arresten. ¿Y por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Verdad? Por lo tanto, ese primer ay de lamento del Señor por la inmoralidad de los judíos, de los principales oficiales de la religión judía, escribas y fariseos. Esta es la terrible acusación de Jesús contra los líderes judíos. Los denuncia de cerrar el reino de los cielos a los hombres al rechazarle a Él, a Cristo, que era la encarnación del reino. No entraban ellos ni permitían hacerlo a otros. Miren dónde llegaba el egoísmo. Para que su religión no se viera afectada, ellos no participaron de la bendición del reino, pero se lo prohibían a otros. Y las religiones legalistas y las religiones que trabajan bajo ese egoísmo trabajan así. Cuando tú tienes la verdad del Señor, tú no le estás cohibiendo a nadie. Tú dejas a la gente en su libertad. Que se puedan cometer errores en su libertad, pues uno le da una advertencia de amor pastoral, pero no más que eso. ¿Verdad? No más que eso. O sea, hay pastores y hay religiones que se creen que son dueños de la gente. Y usted no es dueño de nadie. El dueño aquí, y respeta eso, es el Señor, le dio libre albedrío. ¿Verdad? Por lo tanto, Juan el Bautista había abierto la puerta del arrepentimiento. ¿Se acuerda que eso es lo que predicaba Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero los escribas la habían cerrado de golpe. Y entonces, lamentablemente, esa era la operación que estaba ocurriendo. Si vemos el verso 14, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué era lo que hacían esta gente? Estos religiosos, escribas y fariseos, se metían en casa de las viudas, pero no era cualquier clase de viuda. Las viudas pudientes, las que habían quedado con recursos, las que tenían cierto liderato en la sociedad. Y así se metían y disfrazándose como hipócritas, haciendo largas oraciones, le comían la comida, le usaban sus contactos, le cogían el dinero. Y cualquier parecido con gente en religiones haciendo eso, pues todavía eso se da, en alguna manera. Que debe ser, ¿cómo se dice? Rechazado enérgicamente, claro que sí. Y Pablo denuncia eso, y los apóstoles también, en algunos momentos, ¿verdad? Gente que se aprovechaba. Nosotros no estamos para aprovecharnos de nadie en el cuerpo de Cristo. Si alguien te quiere bendecir, si alguien quiere ayudar, si alguien quiere sembrar, por eso yo enseño. Le enseño a la gente la bendición de dar, de ofrendar, porque es para tu bien, pero no para aprovecharnos, porque de eso no se trata. Vamos a ver el proselitismo que hacían ellos. Verso 15 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho,
le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Sabe? Después que hacían todo lo indecible por ganarse a alguien para el judaísmo, les ponían tantas cargas que lo hacían miserable. Y a veces yo he visto gente que trata de ganarse a alguien, pero lo ven como si fuera un multinivel. Como un negocio, ¿cuántos clientes yo puedo tener? Y después le ponen un montón de carga y le hacen la vida de cuadrito. Eso es hipocresía, ese no es el reino. Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Nosotros traemos a la gente a recibir el evangelio y la paz, no para aprovecharnos de ello, ¿verdad? Entonces el típico celo de los judíos está vívidamente descrito por Jesús cuando dice que estaban dispuestos a recorrer mar y tierra para hacer procesos. Esta gente iban hasta las distancias, hasta Roma llegaban sembrando la semilla del judaísmo, ¿verdad? Un teólogo agrega que la última parte de este versículo dice, le hacéis 2 veces más hijos del infierno. Se refiere a la obsesión farisaica por la pureza ritual, la cual grababa con doble fuerza a los prosélitos. Le ponían cargas y rituales y 20 sistemas legalistas, como a veces pasa en muchos de nuestros sectores. Y le ponen carga a la gente y exigencias y tienen que hacer 20 cosas. Cuando esto es por gracia, hermano. No es que no vamos a tener una responsabilidad. No es que no vamos a cultivar una vida espiritual. Ah, no, sí. Pero tampoco que sea una carga. Con rituales y con 20 otras cosas que no tienen que ver nada al reino y al evangelio. No tienen que ver nada con eso. Luego dice el verso 16. Hay de vosotros guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Miren todos los protocolos vanos y sin sentido que tenían. Aquí tenemos una excelente ilustración de la ridícula casuística de muchos de los razonamientos rabínicos. Esto eran que por años habían escrito todas estas cosas y puesto estas cargas. Y Jesús le llama guías de ciegos. Enseñaban que jurar por el templo no tenía consecuencia, pero jurar por el oro del templo lo hacía a un hombre deudor. Parece que haber una explicación útil en cuanto a por qué se desarrolló este tipo de razonamiento religioso entre los fariseos. Jesús desbarató tal absurdo con la lógica simple. Lo único que hacía que el oro fuera sagrado es que estaba vinculado con el templo. Eso era lo único. Y eso pues le daba cierto respeto o consideración. Idéntica cosa era cuando se trataba de la ofrenda sobre el altar. Cristo amonestó claramente en contra de los juramentos. Y habló claramente de eso. Por lo tanto, estos fariseos religiosos, lo que hacían era poniéndole carga a la gente y rituales. Y de hecho, hay iglesias, y cuando digo iglesias de todas las denominaciones y todas las religiones que viven de ese tipo de ceremonias, todo ese tipo de situaciones. Ahora, mire lo que dice el verso 23. Un poquito de agua de esta aquí. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis ¿qué? La justicia,
La misericordia, pero esa palabra fe, ahí, igual que en los frutos del Espíritu, no es fe, es fidelidad, o ser fiel. Has dejado lo más importante, que es la fidelidad a Dios. Claro, que el que le es fiel a Dios tiene fe en Dios, pero no es la fe esta de creer para alcanzar, sino es la fe de uno mantenerse en el servicio a Dios. ¿Verdad? Esta es mi fe. Cuando uno dice, esta es mi fe, o yo tengo la fe cristiana, y lo que significa es lo que tú sirves a Dios. Por lo tanto, Cristo dice, dejando lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios, serle fiel al Señor. De hecho, y te resume lo que es un creyente. Un creyente es uno que camina en el derecho, en la justicia, en la misericordia, que es el amor, y en la fidelidad a Dios. Y luego dice, esto era necesario hacer. Cuando dice era necesario hacer, era diezmar y ofrendar. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Verdad? Y luego dice, guía de ciego y coláis el mosquito y tragáis el camello. Por tal razón, los fariseos eran muy escrupulosos en cuanto a diezmar, y diezmaban hasta de la menta, del eneldo, del comino. O sea, eran extremistas religiosos. Los israelitas habían recibido mandamientos de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento de diezmar sus cosechas, todo el producto de su grano, específicamente de su vino y del aceite, que eran los productos que más ellos producían. Deuteronomio capítulo 14, 22 y 23, hay una referencia bíblica. Los rabinos, al construir una barda alrededor de la ley, incluyeron en el mandamiento legumbres, frutos y nueces. Ellos siguieron añadiéndole cosas para diezmar. O sea, esta gente diezmaba, eso no se les puede quitar, los judíos diezman y ofrendan. En su atención escrupulosa de los mínimos detalles del diezmo, los escribas y los fariseos habían dejado o descuidado lo más importante de la ley. Y ahí es que Cristo señala. Esto parece reflejar la distinción rabínica entre mandamientos graves y leves. El Talmud judío hace esta declaración: la observancia de los preceptos menores es recompensada en la tierra y la de los mayores galardonada en los cielos. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia o la fidelidad. Jesús les dijo que es necesario hacer estas cosas, ¿verdad?, sin dejar de hacer aquello que era el diezmo. Aquello se refiere al pago de los diversos diezmos. Es que no. Porque hay gente que ha dicho, bueno, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Que ahora Cristo no habló del diezmo. Bueno, pues aquí habló del diezmo. Y dio instrucciones específicas. Dijo, no dejen de diezmar. Pero no se vayan al extremo. No se vayan al ritual. No se va, no, y hay gente que todavía en nuestras congregaciones vienen con eso. ¿De qué diezmo? ¿Del bruto o del...? Yo le digo, diezma. ¿Cuál es el problema si es bruto o limpio? Diezma. Es el principio espiritual de fe de hacerlo, de fidelidad. ¿De qué diezmo? ¿De esto o de todo? De todo. Lo que Dios te diera. No tiene que ver ni siquiera, a veces hasta con dinero. Tiempo, recursos, talento, todo se diezma. Porque todo te lo ha dado el Señor. Y yo lo hago para honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, no caigamos en el acto hipócrita que lamentablemente cayeron esta gente, ¿verdad? De hecho, era una traducción muy atinada, ¿verdad? Porque esta gente querían diezmar hasta el mosquito. El significado original era el de un fariseo rígido, esforzándose en colar el agua que debía beber por medio de un colador de tela, para estar seguro de que accidentalmente no se tragara un mosquito, el más diminuto de los animales inmundos. Mientras estaba ocupado en estas tareas minúsculas,
He aquí, se traga todo un camello, el más grande de los animales impuros, como en la referencia pertinente al camello, pasando por el ojo de la aguja, que está en Mateo 19:24. Jesús a propósito está empleando una figura del lenguaje para que el impacto causado en sus oyentes le hiciera captar el punto deseado. Los legalistas rígidos de nuestros días a menudo son prototipos de la actualidad farisaica a la que se refería el Señor. Muchos fariseos se encuentran uno por ahí de vez en cuando, ¿verdad? Es una cosa morbosa a veces. Ahora dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Estoy en el 25 ya. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, porque también lo de afuera sea limpio. En otras palabras, la limpieza debe ser primero interior, de adentro. Claro que hay que limpiarnos por fuera, pero hay gente que se limpia por fuera y son apariencias nada más. Y tienen una presentación en términos de etiqueta, en términos de protocolo, en términos de conducirse, impresionan, y tú lo ves que cuidan mucho lo exterior, y engañan, son unos hipócritas, porque en la forma que te hablan, o en la forma que se conducen, o en la forma que hacen ciertas cosas, se comportan a la altura ética de etiqueta protocolar. Pero una vez tú das la espalda, papá, te van a fisgar, porque lo que hay en su corazón es injusticia, es inmoralidad, es una serie de comportamientos y conductas no deseables y que no le agradan a Dios. Entonces, Cristo dijo, no sean hipócritas, límpiense primero por dentro, y que lo de adentro sea un reflejo de lo de afuera. Que lo de afuera no sea un acto nada más de hipocresía, o de etiqueta, o de engaño, como la higuera, hojas nada más. Entonces, ese es el punto importante, ¿verdad?, que está hablando aquí. Luego te dice en el verso 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de inequidad. Por lo tanto, Magnin nos explica de la siguiente manera lo que Jesús les estaba diciendo. El caminar sobre una tumba hacía a la persona inmunda, cosa que debía ser evitada por cualquiera que desease entrar en el templo. ¿Verdad? De aquí las costumbres de marcar las tumbas con blanco en el día 15 de Adar, entre los meses de marzo y abril, antes de la Pascua. Las pintaban de blanco para que nadie... Mire si era una ceremonia, un ritual, porque si tocaba eso, ella era inmundo, ya era impuro. Entonces Abby no podría pertenecer aquí, porque ¿cuántas tumbas había? Jesús estaba clamando por algo superior a un cristianismo de apariencia limpia y hermosa superficialmente, pero lleno de actitudes pecaminosas. Y lamentablemente la iglesia en eso se ha comportado como fariseos y hipócritas, ¿verdad? En ese sentido, y por eso a veces no tenemos el mejor testimonio con el mundo. Cuando digo la iglesia no hablo de una denominación, hablo de los que nos proclamamos creyentes. ¿Por qué? Porque por fuera tenemos una representación, pero por dentro estamos actuando de manera incorrecta. Somos sepulcros blanqueados, ¿verdad? En ese sentido se comportan. Se ven hermosos por fuera, pero por dentro que son huesos muertos y apestosos.
Entonces, el verso 29 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, Jesús le está diciendo a ellos cómo ellos actuaban y cuál era el vox populis de ellos, porque ellos criticaban a sus antepasados, inclusive a sus padres, porque habían matado a los profetas. Y Jesús lo está desenmascarando y dice, pues ustedes están siendo igual porque van a matar al profeta mayor. Ya mataron a Juan el Bautista. Ahora están a punto de matar a la máxima expresión del amor de Dios para con el hombre, a Jesucristo. Entonces, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes mismos se están autoincriminando y aceptando la maldad de sus padres. Vosotros también llenad las medidas de vuestros padres. Ustedes son iguales. Wow, Jesús tenía calzones, ¿verdad? Porque le estaba hablando de frente, los estaba sentenciando, los estaba juzgando, diciendo la clase y le estaba dando la prueba y la evidencia. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Yo los condenó. Wow. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis. Wow. Está dando una palabra, está dando el resumen desde Génesis hasta Zacarías, y como decimos nosotros, hasta Malaquías, y como decimos nosotros acá en el argot de Génesis y Apocalipsis. Y luego le dijo, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis en la ciudad, de ciudad en ciudad. De hecho, le dijo lo que iba a pasar con los discípulos y con la iglesia naciente. Y dice más todavía, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. Le ha sacado una radiografía. En un juicio, eso no hay forma de refutar. De cierto os digo que todo esto vendrá ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre esta generación. ¿Cuál generación? La que Jesús tenía de frente, hermano. Jesús está dando la sentencia de lo que iba a ocurrir. Y esa generación, según los teólogos y Josefo y toda esa gente, esto se cumplió en el año 70, cuando el general Tito invadió a Jerusalén y quemó y destruyó el templo. Y quemó a los judíos y todo. Y estos tuvieron que salir huyendo. Y ahí Jerusalén quedó destruida. Y fue en esa generación que esto se cumplió. Entonces, Jesús termina con un clamor profético. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mire la sentencia, mire el juicio. Jerusalén, Jerusalén, le está hablando a Jerusalén, le está hablando al pueblo judío, le está hablando a esa generación, que matas a los profetas. Claro, eso había venido ocurriendo
desde el Antiguo Testamento. Apedrea a los que te son enviados. ¿Y te acuerdas que los otros días lo vimos en la parábola que Jesús le dio, probó su caso de diferentes formas y maneras? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántos intentos hizo Dios enviando a Isaías, enviando a Jeremías? Jeremías hasta lloraba para que se arrepintiera el pueblo. ¿Cuánto trato? Hubo hasta 400 años de silencio. No hubo forma de que el pueblo un poquito a veces reaccionaba, se arrepentía, pero duraba 30, 40 años y volvía y caía. Vino Juan el Bautista y lo mataron. Y vino Cristo y lo mataron. He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Se acabó la relación con Israel. Por eso es que yo hago hincapié en eso, de que a veces yo noto que el pueblo como que está absorbido en una ignorancia. Porque esto no necesita tanta explicación. Jesús dijo, la casa será dejada desierta. Y por eso es que Dios de los dos pueblos hizo uno solo. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Pero a quién le dijo eso el Señor? A esa generación. Y estaba yo leyendo aquí. Las palabras del verso 36 fueron cumplidas en forma literal.